importantes para la República. Buenos días, Ricardo, buenos días con Arequipa y todos tus televidentes. Bueno, mira, yo quería referirme a un punto. Alan García, el año 1985, cuando fue candidato a la presidencia, invocó un poco al tema del género para tener éxito en la campaña. En ese entonces era un hombre de 36 años, de muy buena apariencia, ¿no es cierto? Y tenía un eslogan que se llamaba "Mi compromiso es con todas las peruanas", algo así, no sé, y tenía una serie de mensajes dirigidos a la mujer. Hoy, al parecer, en la campaña ha tenido cierto éxito también, yo diría bastante, el enfoque a los jóvenes, y un poco el candidato que trabajó mucho en eso, quizá mejor que todos, fue PPK. Sí, había un tema de sexo y podemos recordar incluso este tema de coger una parte íntima del candidato PPK. Ha habido también un tema de buscar ciertos grupos de electores, ¿no? Para el caso de PPK ha sido una campaña muy buena, ha sabido tomar algunos aspectos, este tema que mencionaste, el tema de buscar a los jóvenes, mientras que otras candidaturas han hecho lo tradicional, ¿no? Que es decir, el elector clásico. Digamos, ¿y te parece que esa ha sido una buena estrategia? Por ejemplo, Alan García funcionó con las mujeres en 1985. En esa época Alan García obtuvo su triunfo gracias a ver a un grupo de electores que había sido ignorado por otros candidatos, ¿no? Ahora, digamos, ¿a qué otro tipo de segmentos o a qué otro tipo de razones se pudo haber apelado, aparte de las mujeres, aparte de los jóvenes, digamos, para captar el entusiasmo del electorado? Yo creo que, por ejemplo, en el caso del candidato Toledo ha habido un tema de que él ha tratado de buscar grupos, pero se ha diversificado demasiado. O sea, él ha hecho campañas, por ejemplo, sacando spots de estudiantes, sacando spots de amas de casa, sacando spots del trabajador común, del empleado. Creo que él se diversificó demasiado. Si bien es cierto, llegó a cada uno de ellos, eso un poco que ha dispersado su predisposición, sobre todo en el electorado joven, estudiante, al cual el candidato Toledo ha recurrido luego. Parece que, tengo entendido, por muchas opiniones, con éxito, un poco tarde, pero con éxito. Ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención que uno de los sectores que pudo haber trabajado algún candidato y cosechado, digamos, dividendos políticos fue todo el sector rural, agropecuario, sobre todo en las zonas andinas del país, que es en buena cuenta pues el patito feo de los últimos gobiernos, ¿no? Ni Ollanta Humala, que supuestamente era el más vinculado con los sectores rurales y sobre todo andinos del país, logró identificarse con ellos. Por ejemplo, ¿ese no te parece que ha sido un error de la campaña? O digamos, los candidatos optaron por el pragmatismo y dijeron, bueno, lo que pasa es que allí no hay tantos electores como en otras zonas del país. Bueno, entramos a un tema más calientito y en Arequipa lo saben muy bien. Ha habido recientemente el tema de Tía María, donde ha habido una contraposición entre temas agrícolas, una contraposición política, por cierto, más que técnica, entre los temas agropecuarios y los temas mineros. Entonces, quizá por eso los candidatos han preferido obviar lo que tú estás mencionando. De acuerdo. Ahora, otro tema, por ejemplo, que a mí me llama la atención que no lo hayan trabajado, algunos candidatos al Congreso sí lo han hecho, pero candidatos presidenciales no con la profundidad que las circunstancias lo ameritarían, es todo el inmenso sector PYME, generador pues de empleo, de mano de obra, de desarrollo, en fin. Ese es otro de los segmentos que no se ha trabajado adecuadamente en mi concepto. De repente algunos candidatos al Congreso sí lo han hecho, pero no los presidenciales. Pero lo quiso trabajar la candidata Reina, ¿no? Ella quiso trabajar el tema de las pymes, también quiso focalizarse, y lo hemos conversado hace un momentito, el tema de los fonavistas, el candidato Ñique. Entonces, sí, lo que pasa es que son grupos que de alguna manera no han sabido ser canalizados, ¿no? Es un tema de estrategias, por ejemplo, lo de los fonavistas. De repente, un buen negocio político para los fonavistas hubiera sido, pues, participar en una coalición con algunos de los partidos políticos grandes y, digamos, negociar la participación de una importante cantidad de cupos en el Parlamento. Digamos, el presentarse con un partido político y con un candidato que no llegó a conectar con la gente, de repente ha sido, pues, un tremendo error de estrategia política. Y lo también, otro, ¿no? el televidente se preguntará cuánta educación política tienen los fonavistas agrupados. Por supuesto. Ese es uno de los puntos. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, con los estudiantes,
que es el grupo que tomó con fuerza el candidato PPK. Y llama muchísimo la atención, porque en el caso de Fonavistas, efectivamente, es gente que incluso se ha puesto la mano al bolsillo o lo hace mensualmente, tengo información, para mantener a la organización. Toda esa gente que está esperanzada en que se le pague, ¿no es cierto?, lo del Fonavi, es gente que religiosamente, digamos, apoquina, paga su óvulo mensual a la organización, pero que no ha podido reflejar esa capacidad de organización para cobrar en un proyecto político. En un proyecto político. Y un proyecto político, ¿qué es lo que pide normalmente la población? La población lo que pide es alimentación, educación y salud. Y seguridad. Y luego viene la seguridad, porque el tema de seguridad, que se ha escuchado mucho, más efectivos, más serenos, el tema de la seguridad viene también por la educación. Y otro tema que tampoco se ha tratado muy a fondo es cómo se van a distribuir los fondos que están entrando al país de una manera más equitativa. Si bien se ha visto el crecimiento enorme de la minería que ha proveído de una buena caja fiscal, no se ha visto que esta repartición todavía haya llegado de la manera que espera la población. Y un poco que la consecuencia de eso es la presencia de repente de 5 candidaturas fuertes. Por supuesto, los 5 han tratado de capitalizar esa debilidad de las gestiones que se han venido sucediendo y que no necesariamente deberían tomarse como que las gestiones fueron débiles, sino que es un proceso que tiene que seguir adelante. Ahora, ¿quién pone la fórmula o quién pone el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de decir con la suficiente claridad: esta es la política pública que debería funcionar así o de esta otra manera? Ninguno lo ha hecho a cabalidad. ¿Qué es lo que ha capitalizado Humala y qué es lo que ha capitalizado Keiko? Keiko está capitalizando al padre y las obras públicas del padre. Increíblemente, contrariamente a lo que muchos pudieron haber pensado de que Keiko más bien iba a tratar de buscar un personalismo, ella se ha apoyado en lo que el padre construyó en los primeros 5 años, que hizo carreteras, regaló comida, ¿no? Cuando Keiko habla, por ejemplo, de ausencia del Estado, que es una frase que le da muchos resultados, se refiere básicamente a ese tipo de asistencialismo, creo, ¿no? Claro, temas de asistencialismo exaltados por Keiko han traído un caudal electoral interesante, incluso en la gestión anterior que la llevaron como congresista. Y en el caso de Ollanta Humala, ¿qué es lo que capitaliza Ollanta Humala? Bueno, antisistema, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso lo hemos conversado varias veces, ¿no? Básicamente el antisistema. Claro, porque la gente dice, quiero el cambio, y entonces él capitaliza esto y dice, soy antisistema, aunque después ha tenido un doble discurso, un poco para poder llevarse mejor con los grupos de poder y poder tener la opción, si es que llegara a tomar la primera jefatura del país, poder gobernar con... ¿Consideras que ha sido un error, por ejemplo, a las 3 otras candidaturas, la de Castañeda, la de Toledo y la de PPK, haberse dividido en 3, que el sentido común y la razón hubiera indicado mejor que sean 2, por último, y que una de ellas... Yo no creo que se hayan dividido, yo creo que en realidad nunca estuvieron juntos, ¿no? Es decir... Pero representan Castañeda, básicamente un mismo proyecto económico, una misma propuesta económica. Incluso Keiko, ¿o no crees eso? No creo que sean tanto así, no creo que sean 4 contra 1, ni 3 contra 2, no lo veo así, lo veo que incluso el candidato Ollanta tendría que estar dentro del sistema para poder funcionar. Entonces, la propuesta puede ser antisistema, pero en la práctica tienen que caminar las cosas de otra manera. Quizá él lo ha negado varias veces, podría funcionar si es que él haría un autogolpe, haría algo así como Chávez, ¿no? Pero si es que quiere caminar conforme el país ha venido caminando, que es lo que él ha ofrecido en recientes discursos, no podría ser antisistema, ¿no? Tendría que ser el mismo sistema con ciertos ajustes, ¿no es cierto? No sé si ciertos ajustes, sino con sus particularidades, ¿no? Yo no creo que con ajustes, yo creo que ninguno va a ajustar
salvo los que ya han sido gobierno, ¿no? Podrían ajustar, los otros van a generar sus propias particularidades. ¿Tú crees que si Castañeda Locio hubiese tenido ese discurso tan agresivo de las últimas semanas hubiera impactado más en el electorado? No lo creo. ¿No lo crees? No. Bueno, Mónica, muchas gracias. Me haces señas. Vamos a regresar después con Mónica Belling. Doy pase entonces a la ciudad de Arequipa. Doy pase a Henry Zúñiga.